Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a ver en esta semana número 7 en álgebra un repaso de lo que hemos venido viendo en cocientes notables. Ustedes ya han recibido su módulo de álgebra y por lo tanto verán que hay muchos ejercicios propuestos. Por eso, como a lo largo de estas semanas ya hemos visto 5 o 6 ejercicios por semana, hoy vamos a completar más ejercicios para que ustedes tengan más tipo de ejercicios resueltos del módulo. Ustedes van a poder encontrar estos ejercicios en su módulo y los pueden copiar en su cuaderno de tal manera que sean la mayor cantidad de ejercicios resueltos para que puedas repasar en el examen trimestral. Muy bien. Vamos a empezar, entonces les decía que es un repaso de los ejercicios y vamos a ver ejercicios resueltos. La primera pregunta dice, al desarrollar n, se obtiene b por n al cubo más cn. N mayúscula es n a la quinta menos 1 entre n menos 1 menos n a la quinta más 1 entre n más 1. Bien, me piden hallar en este ejercicio 2c más b. Quiere decir que tengo que encontrar el valor de c y de b. Bien, vamos a ver la solución. Observa que este primer término es un cociente notable y yo recuerdo que este cociente notable es el caso número 1. Entonces, en el caso número 1 todos los términos son positivos. N va a ir disminuyendo de 1 en 1. Sería n a la cuarta más n al cubo más n al cuadrado más n a la 1 más n a la 0 que es 1. Y 1 va a ir aumentando, pero se sobreentiende que acaba 1. Igual hacemos con el segundo término, n a la quinta más 1 entre n más 1. Observa que este es el caso número 3, cuando es más y más. Los signos son alternados, menos, más, y n va disminuyendo nuevamente de 1 en 1, porque así me lo indica el divisor. N a la cuarta, n al cubo, n al cuadrado, n a la 1 y n a la 0. Y 1 va a ir aumentando, 1, 1, 1, acá 1, 1 elevado a cualquier número siempre me da 1. De tal manera que yo ya puedo reemplazar en n mayúscula. Ahí lo voy a reemplazar. Me quedaría n a la cuarta más n al cubo más n al cuadrado más n más 1 menos, abre paréntesis, n a la cuarta menos n al cubo más n al cuadrado menos n más 1. Y me quedaría que n es igual a 2n al cubo más 2n. Voy a simplificar recordando que este menos cambia de signo a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces se van a ir las n a la cuarta, se van a ir los n al cuadrado y te va a quedar solamente n al cubo más n al cubo, 2n al cubo, n más n, 2n. 1 menos 1 se va, 0. Entonces te queda que 2n al cubo más 2n tiene que ser igual a ¿quién? Dice, se obtiene b por n al cubo más c. Ahora comparo ambos lados de la ecuación. Por lo tanto, yo voy a decir, ¿sí?, que este vale, b vale 2 y c vale 2 también. Muy bien, si b vale 2, c vale 2, puedo reemplazar en lo que me piden. Me piden hallar 2c más b, es decir, 2 por 2 más 2, 6. Vendría a ser la respuesta. En la pregunta 2, repito, todas estas preguntas están en su módulo entre la página 59, 60, 61. Ustedes lo podrán encontrar. Vamos a ver la pregunta número 2, simplificar E. La solución es la siguiente. Observa que en el dividendo yo tengo esta expresión y esta expresión es el resultado de un cociente notable. Como observas, los exponentes de x van disminuyendo de 2 en 2. Quiere decir que en el divisor va a estar x al cuadrado. Y como el último término 1 va a ser menos 1. Todos los términos son positivos, por lo tanto me estoy refiriendo al caso número 1, cuando es menos menos. Ahí está, menos menos, x al cuadrado, 1,
y arriba va a ir x a la 80. ¿Por qué? Porque recuerda que 78 se le suma este 2, ¿no? 78 más 2, 80. Y compruebas, 80 menos 2, 78. Correcto, entonces está bien. Hacemos lo mismo con el denominador. En el denominador observa esta expresión, x a la 38 más x a la 36 más x a la 34 hasta llegar a 1. Eso es igual a, como x va disminuyendo de 2 en 2, entonces en el divisor va a quedar x al cuadrado menos 1. Todos son positivos, por lo tanto es el primer caso, menos, menos. ¿Por qué x a la 40? Porque este 38 se le suma 2, me quedaría 40. Y ahora sí, estas dos expresiones lo reemplazo en y, de tal manera que me va a quedar de la siguiente manera. X a la 80 menos 1 entre x al cuadrado menos 1 sobre x a la 40 menos 1 entre x al cuadrado menos 1. ¿Qué hago cuando tengo estas divisiones? Extremos con extremos, medios con medios. Entonces me quedaría x a la 80 menos 1 por x a la menos 2, perdón, x a la 2 menos 1 entre x al cuadrado menos 1 entre x a la 40 menos 1. Estos dos términos se van a ir, se simplifican y me quedaría x a la 80 menos 1 entre x a la 40 menos 1. Pero recuerdo que este es un cociente notable. ¿Cómo me quedaría? La mitad de 80 es 40, entonces se reparte. X a la 40 más 1 por x a la 40 menos 1 entre x a la 40 menos 1. Se van este x a la 40 menos 1, se van, y me queda solamente x a la 40 más 1. Y ese vendría a ser la respuesta de la pregunta 2. Ya simplifiqué. En la pregunta número 3 me pide calcular el término del lugar 26 en este cociente notable. Observo que este cociente notable no es conocido, no está como escrito todavía como cociente notable, pero no es necesario porque para hallar el lugar del término 26, para hallar el término del lugar 26 solo necesito al divisor, no al dividendo. Entonces basta con conocer el divisor, ya puedo hallar el lugar 26. La fórmula general la recordamos en la siguiente. Sub k es igual a más o menos el primer término del divisor, que en este caso sería 1, elevado a la n menos k por el segundo término del divisor, que en este caso sería esta raíz, elevado a la k menos 1. Entonces reemplazo. Te dice calcular el término del lugar 26. Ahí está. Término del lugar 26 es igual. Comparo. K vale 26. ¿Por qué positivo? Positivo acá. ¿Por qué? Porque estamos en el caso número 1. Menos. Ahora, elevado a la n menos k. El primer término es un 1 elevado a la n menos k por el segundo término, que es raíz de 25, x menos 2 elevado a la k menos 1. K vale 26, menos 1, 25. Por lo tanto, estos dos términos se pueden ir. Los tachamos, los anulamos. Y solo me queda 1 a la n menos k por x menos 2. Pero 1 elevado a cualquier exponente te va a quedar 1. Siempre te va a quedar 1. Entonces solo me quedaría 1 por x menos 2, x menos 2. Y esa sería la respuesta de la pregunta 3. El término 26 es igual a x menos 2. En la pregunta 4 me pide determinar el valor de e, sabiendo que es f menos d sobre 4. Además, el término 17 de este cociente notable es x a la 115 por y a la 112. Observa, me están dando el término 17, que es este término. Entonces yo voy a utilizar la fórmula del término general, que lo hemos visto en el ejercicio anterior. T sub k es igual a más o menos x elevado a la n menos k por a elevado a la k menos 1.
Como me dice en el término 17, reemplazo. T17 sería igual a el primer término del divisor. Recuerda que este x es el primer término del divisor y este es x a la quinta. Observa aquí. Entonces x a la quinta elevado a la n menos k, k vale 17, por el segundo término del divisor, que es y a la 7, elevado a la k menos 1. K vale 17 menos 1, 16. Y eso te dice que es igual, o sea, el término 17 es x a la 115 por y a la 112. Entonces reemplazo. Me quedaría x a la 115 por y a la 112. Ahora sí, comparo ambos lados de la ecuación. X con X, Y con Y. De tal manera que en X yo observo que se forma esta ecuación. 5 por n menos 17 es igual a 115. Resuelvo esa pequeñita ecuación. Me quedaría 115 entre 5, 23. Este menos 17 pasa al otro lado como más 17. Por lo tanto, n es 40. ¿Y qué era n? Si recordamos, n es el número de términos. Entonces, yo sé que el número de términos lo hallo dividiendo d entre 5 o f entre 7. Ahora sí puedo hallar d y f. ¿Cómo hallo d? Este 5 pasa a multiplicar 40 por 5, 200. Entonces me queda que d vale 200. Este 7 pasa a multiplicar 7 por 40, 280. Entonces f vale 280. Tengo d, tengo f, por lo tanto voy a calcular e. Me dice que es f menos d. Reemplazo mis valores. 280 menos 200 entre 4. Eso queda 80 entre 4, 20. Entonces, la pregunta está resuelta. ¿Cuál es el valor de E? 20. Repito, estas preguntas son ejercicios del módulo, que no están resueltos, pero ya lo estamos haciendo en este video. En la pregunta número 5, si los grados absolutos de los términos de este cociente notable van disminuyendo de 2 en 2, además, el grado absoluto del cuarto término de su desarrollo es 21, hallar el número de términos. Es un ejercicio en el que vamos a razonar un poquito. Vamos a ver. Observamos que ese cociente notable yo lo puedo desarrollar porque yo tengo que este cociente notable es el caso número 1, cuando es menos menos. Todos los términos son positivos. Ahora, x va a ir disminuyendo de m en m. O sea, el primer término sería m por n menos m. El siguiente m por n menos 2m. El siguiente m por n menos 3m. Menos 4m y así, hasta llegar a la 0, ¿no? Y y va a ir aumentando. Recuerda que la segunda variable aumenta. Y va aumentando de 1 en 1. Llega a la 0, llega a la 1, llega a la 2, llega a la 3, hasta llegar y a la n-1. Bien, leemos bien el problema. Dice que los grados absolutos de este término van disminuyendo de 2 en 2. Me pide el número de términos. Yo sé que el número de términos se halla con la división de los exponentes. M por n entre n. Y eso es igual, se van estos m, es igual a n minúscula. En otras palabras, quiere decir que el problema me está pidiendo n minúscula. Esa es la pregunta que yo debo encontrar. Entonces, vamos a ver. Los grados absolutos van disminuyendo de 2 en 2. Significa que el grado absoluto en este término menos el grado absoluto en este otro término tiene que ser igual a 2. Vamos a expresarlo como ecuación. M por n menos m menos m por n menos 2m más 1, recuerda que está aquí y, debe ser igual a 2. De tal manera que si quito este paréntesis, esto cambia de signo y me va a quedar m menos 1 igual a 2, ¿no? Porque este mn se van
y solo te queda menos por menos más 2m menos m, y acá más por menos 1 es igual a este 2. M vale 3. Ya tengo el valor de m, pero no quiero ese. Esa no es la pregunta del problema. La pregunta es hallar n, el número de términos. Por lo tanto, yo voy a usar el siguiente dato. Seguimos leyendo el problema nuevamente. Además, el grado absoluto del cuarto término de su desarrollo es 21. Miramos, este 1, 2, 3, este es el cuarto término. Lo voy a escribir. Entonces, este es el cuarto término y me dice que su grado absoluto es 21. Quiere decir que la suma de los exponentes es igual a 21. Se forma una ecuación. M por n menos 4m más 3 es igual a 21. Reemplazo el valor de m que me había quedado, que era 3. Reemplazo aquí 3 por n, 4 por 3 más 3 es igual a 21. Me quedaría 3n menos 12 más 3 es igual a 21. Menos 12 más 3 menos 9. Te queda este menos 9 pasa al otro lado. 21 más 9, 30 entre 3, 10. N vale 10, por lo tanto yo sabía que n era el número de términos. Y esa vendría a ser mi respuesta de la pregunta C. Finalmente vamos a ver el ejercicio número 6. Me piden hallar el coeficiente del tercer término del desarrollo de este cociente notable. Observamos que tal como está aquí, no es cociente notable. Vamos a tener que factorizar en el divisor. ¿Ya? Factorizamos en el divisor. El factor común en el divisor es 2. Aquí está, 2. Me quedaría 2 por x al cubo más 2. Ahora este 2 lo puedo sacar un poquito de la división. Me quedaría 1 sobre 2 por x a la 12 menos 16 entre x al cubo más 2. Este cociente es un cociente notable y por lo tanto yo observo que el caso es el número 3, no 2, menos, más, caso número 2. Y en el caso número 2 yo puedo resolver. Todos los signos son alternados, menos, más, menos. X va a ir disminuyendo de 3 en 3, o sea, 12 menos 3, 9, 6, 3, 0. Y 2 va a ir aumentando de 1 en 1. 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la, 2 a la 0 empezamos, ¿no? 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 al cubo. Y ahora multiplicamos un medio por cada uno de los términos, propiedad distributiva. Entonces me quedaría un medio por x a la 9 menos acá un medio por 2 te queda 1, x a la sexta, más 4 por un medio te queda 2, x al cubo, menos un medio por 8, 4. Me piden el coeficiente del tercer término. Este es el tercer término, su coeficiente es 2. Y hasta ahí vamos a quedar. Muy bien, esos han sido ejercicios del módulo. Véanlos, revísenlos nuevamente y practiquemos siempre. Gracias.